El lugar más feliz del mundo se convirtió en un infierno para una familia. Un cocodrilo se devoró a un niño de 2 años de edad. La esposa del asesino de Orlando, Florida, es investigada por las autoridades mientras salen a la luz nuevas imágenes del asesino. Tratan a los perros mejor que a nosotros. Las desgarradoras declaraciones de un inmigrante centroamericano cuando llega a los Estados Unidos. Muchos lo maltratan a la una. Caminando y fuertemente custodiado, arriba el Güero Palma, a la frontera con México, donde se espera sea liberado en las próximas horas. Soy Rosa Margarita. Y las dramáticas declaraciones de la esposa de un exdiputado mexicano que es violada y golpeada en un autobús. ¿Qué pasa en México? Por el amor de Dios, ya basta. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con una nueva tragedia que sucede en los Estados Unidos. En la misma ciudad de Orlando, Florida, donde ocurrió la más reciente masacre, sucedió un dramático ataque de un cocodrilo en contra de un pequeñín ante los ojos aterrados de sus padres. Vamos con Moisés González, quien estuvo todo el día siguiendo esta noticia y nos tiene la más reciente información. Buenas noches, Moisés. Pedro, buenas noches. Otra tragedia golpea a Orlando, Florida. Esta tarde fue intensa aquí en Disney después del ataque fatal de un cocodrilo contra un menor de edad. El incidente provocó una desesperada operación en la que participaron unas 50 personas entre cazadores, buzos e infantes de marina. Pues anoche recibimos unas llamadas de emergencia acerca de un lagarto, de un caimán atacando a un niño. Buscaban al bebé de 2 años que fue arrastrado por un caimán a un lago de Disney en Orlando, Florida. La tarde de hoy, el cuerpo del menor fue encontrado intacto cerca del lugar donde ocurrió el ataque. Y hasta hoy a la 1:45 de la tarde fue cuando ya pudimos encontrar al niño debajo del agua y a las 3:30 lo pudimos recuperar. La víctima fue identificada como Lane Graves, hijo de Matt y Melissa Graves de Elkhorn, Nebraska. Esos animales lo hay mucho en todo el estado y pues tenemos que estar más pendientes de nuestros hijos. El padre intentó rescatar a su hijo de las mandíbulas del animal, pero no pudo liberar al pequeño. Pedro, por el momento Disney mantiene cerrados todos los accesos a la zona donde ocurrió este incidente que puso a temblar a todos los residentes de Florida. Este es todo mi reporte. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Moisés. En relación a la matanza de Orlando, en Orlando, Florida, van surgiendo datos que ponen en aprietos ahora a la esposa del terrorista. Carla Mesola nos dice por qué esta mujer ahora se ha convertido en una sospechosa. Vamos contigo, Carla. Mientras el país entero sigue recordando a las víctimas del tiroteo en Orlando, las investigaciones se centran en Nur Salman, la viuda del atacante Omar Mateen. Un fiscal federal está recabando más evidencias para entregarlas a un jurado con el fin de presentarle cargos. Los investigadores tienen indicios de que Nur, pareja del autor de la masacre, sabía de su intención de atentar contra el local. Con el transcurrir de las investigaciones surgen nuevos datos sobre el atacante. Las autoridades revelaron que Omar Mateen no solo habría llamado al servicio de emergencias 911 declarando lealtad al Estado Islámico, también habría tenido tiempo en medio del tiroteo para llamar a una estación de televisión identificándose como el asesino de la matanza y decir que lo hacía a nombre de ISIS. Revelaron que también llamó a un amigo para despedirse. Aún no se determina si el motivo de esta matanza fue un acto de terrorismo o un ataque homófobo, pero por lo pronto las autoridades han optado por hacer un llamado a los bares para homosexuales en Orlando para que estén vigilantes ante cualquier eventualidad. Informó Carla Mesola para Noticiero, cierre de edición. Los realizadores de un documental no salen del asombro. Estuvieron frente a frente con el terrorista del bar de Orlando, Florida. Estas imágenes son de Omar Mateen, cuando trabajaba como un guardia de seguridad en una playa en Pensacola, donde ocurrió un derrame de petróleo en el 2010. En las imágenes se ve a Omar Mateen conversando con los creadores del documental llamado The Big Fix. El video fue filmado en secreto y ahora ya está en manos de la policía.
cada día surgen nuevas y trágicas historias de distintas víctimas de esta horrenda tragedia, como la de esta pareja, una pareja que murieron juntos en este tiroteo en Orlando, Florida. Abel Álvarez nos habla de un amor que se profesaban y que los llevó hasta la muerte. La ciudad de Orlando, Florida, trata de volver a la normalidad después de la masacre del Bar Pulse, que ha estremecido al mundo entero. Poco a poco se van conociendo las historias de las víctimas de Omar Mateen, el asesino que perpetró el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Esta dolorosa tragedia ha calado hondo en la vida de Magda Soto, madre de Luis Conde. Para ella la masacre es insuperable. Ella conserva grandes recuerdos de su hijo y su pareja. Mi dolor va a quedar siempre, pero también puedo entender el dolor de cada madre, porque esto es una pesadilla. Luis Daniel Conde y Juan Rivera, dueños de este salón de belleza, estaban en el bar la fatídica noche. Ahí quedaron sus cuerpos inertes, víctimas de las balas asesinas del desquiciado criminal. Carla Rivera y Marilyn Mercado, clientas y amigas de la pareja, los recuerdan como dos personas cordiales y positivas. Fuerte, algo difícil de creer, era un buen muchacho. Lo confirmé con una compañera que le dieron la noticia y ahí fue que el corazón mío me desplomé como tal al saber que ya no están con nosotros. Familiares y amigos han levantado un altar donde depositan ofrendas a las víctimas. La tragedia ha unido a la ciudad que poco a poco se está levantando del duelo. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Algo que sí es reprochable es la postura de algunos líderes religiosos que en vez de mostrar compasión por las víctimas de la masacre, están lanzando acusaciones en contra de ellos. Rosa María Orbach nos muestra el caso de este hombre, un verdadero reverendo racista. Here's the categories: normal, not normal. El reverendo bautista de Sacramento, California, Roger Jiménez, incendió las redes sociales al aparecer un video tras haber ocurrido la masacre de Orlando, diciendo: Hey, are you sad that 50 pedophiles were killed today? No, I think that's great. I think that helps society. You know, I think Orlando, Florida is a little safer tonight. Now that 50, you know, the tragedy is that more of them didn't die. I mean, the tragedy is, I'm kind of upset that he didn't finish the job. Estas palabras de odio abrieron más la herida a la comunidad gay transgénero. Me dolió y realmente preferí mejor apagar la televisión. Gerardo González, que está devastado por la tragedia, asegura que el reverendo Roger Jiménez deberían de darle un castigo por generar más odio. No somos una comunidad, somos una comunidad grande que también votamos y podemos hacer cambios en las leyes también. El pastor Nets Gómez de la iglesia House of Light asegura que el reverendo bautista está equivocado. Si yo como pastor me alegro del castigo de alguien, yo estoy, actuando, ¿cómo te diré? Opuesto a Dios. Dios no se alegra de la muerte del pecador. Para el pastor Gómez, la iglesia no discrimina ni genera violencia. Creo que tu postura, le diría, no es bíblica y no es adecuada y está mal representando a la iglesia cristiana. Natural, unnatural. Ante tanto odio racial, la mayoría de la comunidad coincide que no se trata de señalar con un dedo las preferencias sexuales de las personas, sino de valorar la vida humana. Soy Rosa María Orbach, noticiero cierre de edición. Otro que cada vez que habla mete la pata es Donald Trump. El virtual candidato presidencial republicano en su última aparición pidió a los estadounidenses estar alerta ante los ataques terroristas de los que culpó a los inmigrantes que están llegando al país. Además, también aseguró que si llega a la Casa Blanca va a promover la segunda enmienda porque, según Donald Trump, si los asistentes del club hubiesen estado todos armados, no hubiera ocurrido tremenda carnicería. Su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, no tardó en responderle a estas declaraciones del magnate. La exsecretaria de Estado afirmó durante un acto de campaña en Virginia que el republicano volvió a demostrar que no es apto para gobernar en una época de agitación internacional. Según Hillary Clinton, la retórica del republicano que no quiere el ingreso de los musulmanes lo invalida para poder ser un buen presidente.
no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el congresista que pretende conquistar a los electores rifando armas de alto calibre. Además, el relato de un migrante a su llegada a los Estados Unidos, la cruda realidad del sueño americano. También tiemblan muchos en México, la carnicería que estaría por llegar tras la deportación de un peligroso asesino. Más adelante, la esposa de un exdiputado mexicano violada y torturada en un autobús. Esta noche en Oakland, California, la policía ha desatado una intensa cacería para dar con los asesinos de un adolescente. La joven de 17 años cayó abatida muy cerca, en donde se realizaba una vigilia por dos jóvenes que murieron ahogados el fin de semana festivo de Memorial Day. Familiares y amigos dolientes tuvieron que correr para salvar sus vidas. Aún se desconoce la identidad de la víctima. Y ve esta historia. Un congresista republicano está demostrando su insensibilidad con las víctimas de la masacre de Orlando. Aquí lo tiene. Se trata de Andy Holt, representante por Tennessee, que está rifando dos rifles de asalto tipo AR-15, similares a los utilizados en la matanza de Orlando, Florida. La peculiar rifa será el próximo 25 de junio. Hemos intentado localizar a este representante, pero ha sido imposible. Cambiando de tema, en el recorrido por la frontera con México descubrimos la triste historia de Leonel, un hondureño que con su hijo sufrieron lo peor en suelo mexicano. Vamos con Reina Luna, quien nos tiene el informe completo y en exclusiva. Vale más un perro, le digo yo, en México que uno. Con esas palabras, un inmigrante hondureño describe el trato que recibió por parte de los contrabandistas de personas en México cuando estuvo prácticamente secuestrado por semanas en una casa de seguridad. La verdad hemos sufrido mucho hemos sufrido. Solo nos daban 2 tiempos, uno a veces de comida. Y sí, la verdad nosotros pagamos dinero y los maltratan mucho acá los mexicanos. A Leonel y a su hijo, los coyotes los dejaron a mitad del río después de que sus familiares de Carolina del Norte pagaron $7,500 por su libertad. Sin embargo, cuando habló con Cierre de Edición, no sabía que ya estaba en los Estados Unidos. Sí, fue difícil. ¿Por qué, mi amor? Porque es muy agotante. Pues sí, nosotros vamos para Estados Unidos porque sí, la verdad, en Honduras está muy dura la vida. Sí. ¿Esto es Estados Unidos? Sí. Leonel recién llegó a Texas, fue capturado por la patrulla fronteriza junto a su pequeño hijo del mismo nombre. Dice que lo vivido en esas casas de seguridad no se lo desea a nadie. ¿Recomiendas a otros papás hacer esto? Vea que casi mente que no, muy dura la vida. El cruzar México, mucho lo maltratan a uno. La llegada de centroamericanos a esta frontera de Texas no se detiene. El caso de Leonel y su hijo es uno de los miles que suceden en esta región. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Cierre de Edición. Nos vamos a Guatemala, donde un increíble hallazgo revela la magnitud de las operaciones de los cárteles de la droga mexicanos en Centroamérica. Vamos con Henry Morales, quien nos habla de uno de los más grandes decomisos de cocaína en este país. Esos 4 hombres fueron capturados por las autoridades navales de Guatemala. Llevaban ese fuerte cargamento de cocaína valorado en $10 millones. Incautados en alta mar. Es allí donde la Fuerza Especial Naval del Ejército ha interceptado una tripulación de 4 personas, son todos guatemaltecos. Varios costales con 575 paquetes contenían esa cocaína y el decomiso se hizo cuando las autoridades navales realizaban un operativo. Les hicieron el alto y notaron el nerviosismo de los capturados. Se ha quitado de las manos del narcotráfico al momento de venir y combatirlo frontalmente. Lo más importante para la Policía Nacional Civil es demostrar que de esta manera se logra sacar de las calles esta droga. Las autoridades investigan si la droga iba destinada al cartel de Sinaloa o a los Zetas, porque son los carteles que operan en las costas guatemaltecas. A la fecha, más de $100 millones se ha decomisado a grupos de diferentes carteles que trasiegan droga vía aérea, marítima y terrestre por este país. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar,
No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. El Güero Palma regresa a México con sed de venganza. Además, agonía en Honduras, la lucha por salvar de la tumba y de la muerte a varios trabajadores soterrados. También el grito de angustia de una mujer mexicana víctima de violación sexual en un autobús. Llegó el día, llegó la hora del retorno a México de uno de los más sanguinarios capos de la droga. Esta tarde se anunció que Jesús, el Güero Palma, ya está en manos de la PGR de México tras ser repatriado de los Estados Unidos por la frontera de Matamoros, Tamaulipas. En las próximas horas será trasladado a la Ciudad de México. La noticia ya está provocando el miedo entre varios enemigos del narcotraficante que temen que regrese con una sed de venganza. En México el sindicato de maestros no da tregua y vuelve a desatar la anarquía ahora en Chilpancingo, Guerrero. Así se vivió el caos. Los docentes comenzaron a romper el cerco y lanzaron piedras a los policías que protegían el Palacio de Gobierno. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes. Los maestros se han declarado en pie de lucha tras el arresto de uno de sus líderes acusado de corrupción. Horas de angustia, horas de terror se vivieron en la capital de Honduras. Varios obreros de construcción fueron sepultados vivos. Ahí estuvo Edith Copeland, que nos tiene la crónica de esta tragedia. Adelante, Edith. Otra tragedia enlutó hogares en Honduras. 3 obreros, incluyendo el maestro de la construcción, cavaron su propia tumba en Tegucigalpa al quedar soterrados cuando construían un supermercado. 2 de ellos salieron con heridas pero vivos. La tragedia ocurrió, según los bomberos, porque el gigantesco muro cedió debido a las fuertes lluvias y aplastó a los trabajadores. De tener mayores medidas de seguridad, considerando la saturación del suelo, la cantidad de agua que está precipitándose. Uno de los compañeros de los obreros fallecidos dijo que se salvó de milagro porque caminaban juntos al momento del derrumbe. Asegura que aunque en ese trabajo se arriesga la vida porque no hay las medidas de protección, lo tienen que hacer por pura necesidad. Los familiares de los 3 obreros hicieron un llamado a la alcaldía para que investigue por qué esas compañías no brindan las medidas de seguridad necesarias para trabajar. Los familiares de las 3 víctimas reclamaron los cuerpos de sus parientes y con mucho dolor les darán cristiana sepultura. En Tegucigalpa, Honduras, para Noticiero Cierre de Edición, Edith Copeland. Nos vamos hasta Francia, en donde estalló también la anarquía. Jóvenes con los rostros cubiertos están sembrando caos en varias ciudades del país. Los violentos enfrentamientos estallaron tras conocerse cambios en las leyes laborales. Al menos 11 manifestantes y 29 agentes de la policía resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la esposa de un político que fue violada y lo que le exige a gritos al presidente Enrique Peña Nieto. Además, la maldición que persigue a una reina de belleza. Los demonios la aterrorizan. El relato de Rosa Margarita Ortiz Macías pone los pelos de punta. Fue violada, golpeada y ahora tiene el valor de contar su pesadilla frente a las cámaras. Vamos con María Teresa Sarabia y este trágico relato. Soy Rosa Margarita Ortiz Macías. Así comienza su desgarrador testimonio Rosa Margarita Ortiz Macías, la esposa de un exdiputado del PRI en San Luis Potosí, tras abordar un autobús junto a su hija y su sobrina. Se suben 2 sujetos armados. Se sube y empieza el primero a hacer esto, todos atrás, sus bolsas, su dinero. Mi sobrina y yo nos queremos ir atrás y a ella le pegan con la mano, a mí me pegan con la cacha de la pistola y me dicen que me quede ahí. Entre sollozos, Rosa Margarita relata lo que pasó después. Me empieza a violar con la pistola en la cabeza, amenazándome que me va a matar si digo algo, que no ponga resistencia, que me va a bajar del autobús y que me va a llevar con él. La víctima ha
hace la siguiente pregunta ante las cámaras. Por el amor de Dios, ¿qué pasa en México? Por el amor de Dios, ya basta. Hago un llamado a todas las mujeres que han sido objeto de toda esta inseguridad, de toda esta injusticia, y por mí y por las que vienen, porque ya tiene que parar esto. O sea, basta. Por favor, señor presidente, haga algo, procuradora, se lo suplico. Millones de mexicanos se hacen la misma pregunta de Rosa Margarita, pero no hay respuestas. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Una belleza brasileña que tuvo a sus pies a millones de hombres, ahora pasa por el peor momento de su vida. Se trata de la esbelta Débora Dantas, participante de Miss Boom Boom 2015. Esta mujer quedó parapléjica tras intentar suicidarse al lanzarse de un cuarto piso. Según reportes, había ingerido antidepresivos y alcohol. Para el final, hemos reservado una belleza hispana. Ana Lucía, originaria de Argentina, 22 añitos y una celebridad en muchas revistas. Pasen ustedes una excelente noche. Yo soy Pedro Ferriz y recuerden, hagamos historia. Voy manejando por la noche y pienso en ti y en tantas cosas que no te llegué a decir. Y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí. Y en la radio está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo.